La normalidad no existe más. Ayer repitieron tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof. Hay que adaptarse a una nueva normalidad, a una situación distinta, en la cual aún los sectores que vuelven a trabajar no lo pueden hacer como lo hacían antes, con lo cual tienen que redefinir, no solamente en términos de protocolo, sino también en términos de cómo se relacionan con sus trabajadores y con los consumidores de una manera totalmente distinta. Ahora, el riesgo fundamental, y me parece que eso es clave en las decisiones que se van a tomar en las próximas horas, es el riesgo de la economía del día a día. Es decir, sectores que están cerrados, que todo indica que van a seguir cerrados a partir del lunes cuando se anuncie la prórroga de la cuarentena, al menos como la conocemos hasta ahora en Ciudad y Gran Buenos Aires, de una cuarentena dura, entre comillas, para muchos sectores que no van a poder reabrir las puertas. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto aguantan estos sectores? No solamente si no hay en el corto plazo un escenario de que puedan volver a abrir, sino si no hay ninguna señal por parte del gobierno, por parte del Estado, de cuál va a ser el camino para los próximos meses. Acá hay sectores como hoteles, restaurantes, shoppings, espectáculos, cines, micros de media y larga distancia, comercios de ropa y calzado, pymes en general, que claramente van a seguir en el área metropolitana a partir del lunes próximo, cuando el presidente anuncie probablemente el sábado la nueva etapa de la cuarentena. Van a seguir cerrados, con las puertas cerradas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué previsión tienen para los próximos meses para que estas puertas cerradas sean una situación transitoria mientras dure la cuarentena y no se vuelva en algo permanente? Es decir, empresarios que directamente dicen, bueno, acá bajamos la persiana, no hay forma de sostener la actividad que veníamos sosteniendo hasta ahora. En un ratito vamos a hablar con distintos sectores que están ahí en una situación crítica. Algunos que están reabriendo con mucha cautela y otros que saben que no van a poder abrir y están viendo, bueno, qué hacen para los próximos meses. Ya está el doctor Trevisono. Gracias por venir, doctor. Ahora vamos a analizar algunos datos de por qué se extendería hasta el 8 de junio la cuarentena y por qué sería prácticamente en las mismas condiciones que hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Pero quiero revisar un poco los datos infectológicos para plantear si efectivamente tiene sentido seguir con una cuarentena dura y en estas condiciones, con sectores que no pueden reabrir por 15 días más, o si hay que repensar un poco cómo se enfoca de ahora en más la flexibilización de la cuarentena y también cómo se enfoca en general la política económica. Fíjense, se extiende la cuarentena dura en Ciudad y Gran Buenos Aires hasta el 8 de junio. Bueno, todo parece indicar que sí. Y fíjense los datos que están viendo, que han sido un poco el llamado de atención, el llamado de alerta. Esto es lo que el presidente, cada 15 días hace la conferencia de prensa y habla de explicar las filminas, el PowerPoint que tiene el presidente, que dicho sea de paso está un poquito más cuidado que el nuestro. Pero fíjense los datos que toma como base el presidente para tomar la decisión siempre de si hay que extender o no la cuarentena. Estos son los números que elabora el contador Martín Barrionuevo, que siempre hace un trabajo muy interesante con las estadísticas que publica el Ministerio de Salud. Fíjense que empezó la cuarentena y en la semana 9 habíamos llegado a 23,6 días de duplicación de los casos de contagio. Eso fue el momento en el que el presidente dijo, estamos al borde de los 25 días de duplicación de los contagios y es el número ideal, el que nos permite ir levantando las restricciones que hay para la cuarentena e ir abriendo distintos sectores. Desde que eso ocurrió, fíjense, es la barra celeste, desde que eso ocurrió, los días en la tasa de duplicación de casos viene bajando y hoy estamos en
a nivel nacional, este es promedio nacional, 15,8 días en los cuales se duplican los casos de contagios en la Argentina, es decir, 16 días. Bajamos, digamos, y eso no es bueno. Es decir, si la meta era llegar a 25 días, es decir, que se espacie el tiempo en el cual se duplican los casos de contagio, y hubo un momento en que se llegó casi esos 25 días a nivel nacional, hoy lamentablemente estamos en 16 días de tiempo de duplicación de los contagios en la Argentina, es decir, que estamos peor de lo que estábamos en la semana 9, estamos prácticamente en la semana 12 de la cuarentena, es decir, fuimos en cierta medida para atrás. Lo que sí es un dato alentador, y que después lo vamos a hablar con el doctor, que sí sigue creciendo el tiempo necesario para duplicar los fallecidos en la Argentina. Y estamos hoy que recién cada 26, 27 días se duplica el número de fallecidos en la Argentina. Esto es un dato alentador porque en otros países este número es mucho más bajo. Lo que está pasando es verdaderamente espantoso porque vienen con una dinámica muy fuerte de crecimiento del número de fallecidos. Estoy hablando de, obviamente, Brasil, pero también Perú, también Chile. Bueno, este es el primer dato que hace sonar alguna señal de alarma. Pero fíjense que este dato que esconde el promedio nacional, que hoy estamos en 16 días de duplicación de los casos, lejos de lo que el presidente decía con entusiasmo en algún momento en conferencia de prensa, que estamos cerca de los 25 días de duplicación de casos y eso permitía empezar a flexibilizar la cuarentena. Fíjense que esto es muy distinto, a ver si me acompañan con los datos, respecto a lo que está pasando en algunas áreas en particular. Y estos son los datos de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, en la ciudad de Buenos Aires hay un problema enorme en los barrios vulnerables. El 30 de abril, es decir, hace 20 días, había 57 casos en la Villa 31, en el barrio 31, hoy hay más de 1000 casos. Se multiplicó por 18 en apenas 20 días el número de casos en el barrio 31. Y lo mismo en el total de barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires. Había 124 casos y hoy hay más de 1550 casos. Es decir, se multiplicó más de 12 veces, se multiplicó el número de contagiados en los barrios vulnerables en apenas 20 días. Pero veamos y avancemos, por favor, el tema de qué pasa en la ciudad de Buenos Aires respecto de los barrios vulnerables. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires viene en una situación que es una luz de alerta porque, recuerden, yo les había dicho que los casos de duplicación a nivel nacional estaban en 16 días. Cada 16 días se duplicaban los casos de contagio a nivel nacional, promedio del total país. En la ciudad de Buenos Aires cada 11 días se duplican los casos. Es decir, estamos muy lejos de ese famoso número del 25 días de duplicación de casos que permite efectivamente abrir más rápidamente la cuarentena. Pero atención, que este número de 11 días que duplica la ciudad de Buenos Aires, los casos de contagio que tiene, lo que esconde es que hay una tasa de duplicación muy rápida en los barrios vulnerables y una tasa de duplicación más lenta en el resto de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en los barrios vulnerables se está duplicando la tasa de contagio cada 6 días, 5,8 días, y en el resto de la ciudad de Buenos Aires, sin contar los barrios vulnerables, se está duplicando la tasa de contagio en la ciudad cada 18 días. Es decir, que hay una situación distinta y uno se lleva a preguntar, bueno, ¿tiene sentido mantener una cuarentena dura en toda la ciudad, dar marcha atrás con las aperturas parciales que se hicieron de comercios y demás? Que obviamente están todos muy preocupados y muy pendientes de si esto va a ocurrir o no, en base a lo que se discuta hoy a las 7 de la tarde con Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, o es un problema focalizado en los barrios vulnerables y se puede atacar focalizando toda la política pública en los barrios más vulnerables. Porque atención, que lo que vemos como el indicador crítico en la ciudad de Buenos Aires es que cada 6 días se te duplican los casos en los barrios vulnerables.
pero en el resto de la ciudad cada 18 días. O sea, no estás en los 25 días de duplicación, que sería lo ideal, pero tampoco estás tan mal como los 11 días de duplicación de casos que muestra el promedio de toda la ciudad, metiendo ahí en un conjunto tanto los barrios vulnerables como el resto de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, fíjense esta otra curva, que es una curva que muestra por qué Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, es una cosa y el resto del país es una realidad totalmente distinta. La Argentina del resto del país, sacando Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y algún caso focalizado de alguna ciudad en el interior del país, está en una situación para volver, diría, a la nueva normalidad. Es decir, para levantar prácticamente la mayoría de las restricciones de la cuarentena del resto del país. Porque fíjense que el resto del país es la línea verde, se duplican los casos, esto es el interior del país, cada 37 días. Es decir, si Alberto Fernández dice que el dato para levantar la restricción era 25 días, el interior del país recién está duplicando casos cada 37 días. En cambio, fíjense, Ciudad de Buenos Aires, lo que le decía, duplica cada 11 días casos, pero atención que es la línea amarilla, atención que acá estamos metiendo el promedio de los barrios vulnerables con el resto de la ciudad. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires está duplicando cada 18 días los casos. Bueno, fíjense, a ver si tenemos la placa que gentilmente nos prestan los chicos de equipo de noticias. Fíjense que, de hecho, en 7 provincias, hace 15 días que no hay ningún caso. Es decir, acá están las 7 provincias que hace 15 días no hay ningún caso. Creo que muchos más días en algunas en particular. 60, bueno, y Formosa y Catamarca no han tenido. Formosa y Catamarca no han tenido ningún caso, Jujuy creo que tiene ya 60 días sin casos, Sí, correcto. y así otras provincias. Es decir, es un universo totalmente distinto. En cambio, estamos hablando que en la Ciudad de Buenos Aires cada 11 días se te duplican los casos. Maxi, además te agrego, perdón, hay 12 provincias que no registran casos en los últimos 5 días. O sea, 12 en total. 7, 15. 12 en 5 días Bueno, tienen casos. ¿por qué estamos contando esto? Pues estamos contando cómo va a evaluar hoy la mesa de decisión tripartita, Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, qué hacen con la cuarentena en el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y es el 50% de la población prácticamente, ¿no? Bueno, en realidad contándole a toda la provincia de Buenos Aires es el 50% de la población, pero es un núcleo poblacional de 10, 12 millones de personas, ¿no? En Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, es un núcleo muy importante desde el punto de vista productivo. El Gran Buenos Aires en términos de industrias, de pymes y demás, y la Ciudad de Buenos Aires en términos de comercio, de actividades comerciales que hoy están cerradas. El 40% de la industria está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayúdenme, entonces veníamos con estos números que estábamos mostrando y quiero completar esos números. Porque habíamos llegado, repasemos, a nivel nacional estamos en, recuérdenme, ¿cuántos días estamos de duplicación de casos? 18 días. Sí, claro. En 18 días de duplicación de los casos, estábamos lejos de los 25 días que decía Alberto Fernández, se había retrocedido, pero ese retroceder a nivel nacional tenía que ver con la situación de lo que estaba pasando en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Buenos Aires estaba, la ciudad, en 11 días de duplicación de casos, sonaban todas las alarmas. Con ese número agarrás y Larreta lo que tiene que hacer es inmediatamente cerrar todo lo que abrió, pero atención que eso esconde el problema focalizado en los barrios vulnerables, que cada 6 días se te duplican los casos, en cambio el resto de la ciudad, si sacás los barrios vulnerables, es cada 18 días que se duplican los casos. Entonces no es tan fácil la decisión. Fui abriendo y ahora cierro todo. No, sin duda Larreta con estos casos no va a querer dar marcha atrás de lo que fue abriendo paulatinamente en términos de comercios. Bueno, avancemos, por favor. Y lo mismo pasa, fíjense, con Kicillof. A ver cuál es la próxima placa que tenemos para mostrar. Bueno, fíjense, entonces, el dato principal
¿no? El dato principal, es muy distinta la situación en Ciudad de Buenos Aires y en particular en los barrios carenciados que en el resto del país. Y fíjense también lo que hablábamos de, la anterior, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, de las líneas de contagio. Vamos a ir de la provincia de Buenos Aires, de las líneas de contagio. No, a total del país, fíjense, estamos peor, no estamos en 18, estamos en 15,8 días, en 16 días. En 16 días. Es decir, es una alarma. Pero esto esconde el peso de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Mostremos la de las líneas, la de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, para reafirmar esto que estamos mencionando. El interior del país ya hace rato que está en 37 días de duplicación. ¿Esto es interior del país o es interior de, perdón, esto es interior de provincia de Buenos Aires? 37 días de duplicación. 37 días de duplicación interior de provincia de Buenos Aires. El promedio de Buenos Aires te da 18 días de duplicación, porque estás metiendo el Gran Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires te da 11 días de duplicación de casos porque estás metiendo los barrios vulnerables. Entonces, claramente hay un dilema de qué se va a decidir en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Bueno,